Son las 5 de la mañana, después de casi 24 horas aquí en el bus. Ha amanecido un nuevo día y estamos ya en la frontera. Y ahí en la esquina pone India Immigration. Es donde se supone que nos va a sellar el pasaporte de salida. Muy raro, esto es un control de sellado muy raro. He dado positivo a COVID. Mi primer positivo en el viaje. Estamos aquí intentando averiguar a ver qué va a ser lo siguiente para mí. Y si puedo cruzar o no puedo cruzar. Estoy en la frontera entre India y Nepal. Al menos me han dejado entrar los nepalíes, muy majos, pero me voy de cuarentena. Y ahí el autobús. Fabián se va para Katmandú porque es negativo y yo, como soy positivo, pues me quedo aquí en la frontera. Hola, decimos adiós al autobús que se va. Bueno, aquí estoy yendo en mi limusina al hotel de cuarentena. Confinamiento día 1 en Nepal. Hoy he llegado esta mañana a la frontera nepalí desde India y he dado positivo. Así que aquí me han forzado a hacer cuarentena, al menos durante 3 días, hasta que dé negativo, para poder continuar mi viaje por Nepal. Aquí estoy en este hotelito. Condiciones básicas, pero tengo comida, tengo agua, tengo un ventilador. Suficiente. Esta es mi cena aquí de cuarentena. No sé si luego me tocará pagar o no, pero me han dicho que pida lo que quiera y llevo todo el día pidiendo lo que quiera. Segundo día de cuarentena en este hotel. Ya se va a poner el sol en breves. Estas son las vistas que tenemos en el hotel. Está la malla de mosquitos para que no entre bicho. Aún así entran muchos bichos por la noche. Tengo que poner el turbo al antimosquitos. Si no, aquí me comen los bichos. Mañana iré a hacerme un test y a ver qué pasa. Día 3 de confinamiento, he salido a la calle. Aquí estoy en un centro de testeo así un poquito raro del gobierno. Bueno, pues tachan, el resultado está aquí del test y es positivo. Bueno, estamos de vuelta en la frontera. Me han traído aquí para hacerme otra prueba más. He vuelto aquí a la silla donde todo empezó hace 2 días en la frontera. A hacerme otro test, el segundo del día. Es que voy a dar positivo, yo creo. ¿Y después qué? Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta, señores, al hotel con unas vistas increíbles. He dado positivo por segunda vez en el día y para celebrarlo, pues esto, me he comprado una birra por el camino de casa. Esto es bebida espirituosa nepalí. Me voy a pegar una hostia a las 9:47 de la mañana con este hombre. Cheers. Bueno, celebramos otro positivo más. Pues nada, como tenemos libertad, nos vamos a ir hoy, que tengo unas horas antes de coger un bus nocturno, hacia Pokhara, o nos vamos hoy hacia Lumbini, que es donde se supone que nació Buda. Y voy a intentar ir en bicicleta, son unos 25 kilómetros de ida y otros 25 de vuelta. El primer día de pedaleo aquí en Nepal. Estamos de turisteo, nos vamos a Lumbini a ver al sitio donde nació Buda. Ahora estamos en Lumbini. Lumbini, este es el sitio que se atribuye a donde nació Buda, el gran Buda, hace más de 2000 años. Y aquí tenemos una War Peace Pagoda, que básicamente es una pagoda de la paz mundial, y yo me estoy quemando los pies porque estoy descalzo y hace mucho sol. Pues esta debe ser la estatua del pequeño Buda. Mira qué mono es. Bueno, no sé si es el pequeño Buda o qué es, pero es muy mono. ¿Qué pasa, Doggy?
Bueno, pues aquí está, pasado esta puerta, tenemos ahí otra pagoda y muchos monjes por aquí que vienen a peregrinar. Y aquí parece ser, aquí dentro, es donde nació el Lord Buda, el señor Buda. Así que... y no vamos a entrar porque hay que pagar una entrada. Y no es que sea un rancio, que también, pero es que hay que quitarse las zapatillas otra vez. Y ya me he quemado el pie antes yendo descalzos, así que... ¿Cómo estamos? Buenos días. Estoy en Pokhara. Esta es la ciudad, digamos, donde uno viene aquí a solicitar el permiso para hacer el hike a Annapurna. Pues lo primero, antes de entrar a la Annapurna, a las montañas, hay que solicitar aquí unos permisos, que básicamente se resume en venir y pasar por caja. Bueno, pues ya tenemos todos los papeles para poder entrar a la montaña. Estas dos cositas que os enseño por aquí. En total ha salido 5.000 rupees nepalíes, que básicamente son unos 40 euros. Bueno, después de aligerar tanto a Mulan, salgo a probar la bicicleta. Bueno, ya estamos preparados para salir. Hoy el primer día de desafío Annapurna. Salimos del hostel. El bus nuevamente para por aquí para captar clientes. Pues ahí está, bajando la bicicleta. Mucha subida y con un solaco y un calor que no me lo esperaba. Voy a sudar la gota gorda, ¿eh? Quedan unos 40 kilómetros hasta llegar a destino hoy. Estoy reventado. Bueno, ya queda poco. Yo creo que son de 2 a 4 kilómetros más. Y ya por hoy, etapa completada. Venga, ¡ánimo! Ya estoy en Besi Sahar. Hoy finalizo la etapa aquí. Y me voy al encuentro de Fabián y de otro ciclista más, que es la sorpresa de este desafío Annapurna. Segundo día del desafío Annapurna, pero hoy ya no voy solo. Vuelta con este cabrón Fabián. Está aquí. Y tenemos otra sorpresa más aquí en el equipo Annapurna. Aquí en este pueblo estamos en Besi Sahar. Aquí termina la carretera asfaltada y a partir de aquí para adelante nos adentramos ya en tierra, en montaña y en todo lo bonito que veis ahí detrás. Está bastante nublado, estamos en época de monzones. ¿Cómo me encuentro? Pues mira, después de todo el COVID que he tenido y de las subidas y bajadas de ánimos y de físico, yo creo que me encuentro bien. El circuito de Annapurna consiste en un circuito circular que rodea las montañas de la Annapurna. Os recuerdo que la Annapurna realmente son 3 picos, el 1, 2 y el 3. El pico más alto es el Annapurna 1 a 8.100 metros. Bueno chicos, os presento oficialmente a Namas y a Te. Namas es el grande, a ver, ¿macho? Sí, macho. Macho y macho, pues Namas y Te. Y Te es el pequeño. Wait, like same. Ah, okay, I think I know. You know? I Yes. think...
¡Durísimo! Primer día, no, segundo día. Llevo empujando la bicicleta a 1 kilómetro. Ahí hemos comido y todo esto hemos subido. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué vistas tengo aquí detrás! No veo nada, pero igual con la cámara se ve. A ver si no me mato. Estamos bajando a las orillas del río, que veis ahí delante, porque aquí abajo hay unas aguas termales. Estamos haciendo aquí un poco el parguela en un río tan bonito. Están llenando un poquito las piscinas. Bueno, pues aquí estamos en esta maravillosa terma. Día 2 de Annapurna. Hoy yo pensaba que íbamos a pedalear menos y íbamos a subir menos, pero ni una ni la otra. Hemos hecho 28 kilómetros y hemos subido 1050 metros, que es bastante. Annapurna día 3. Lo primero que os tengo que contar es que ayer he perdido mis gafas de sol, el tercer día, y estamos subiendo a la montaña, que aquí hay un solaco que flipáis. No sé cómo van a sobrevivir sin gafas de sol. El segundo tema importante, que ayer estuvimos en unas termas ahí súper guapas, y además en el guest house hemos tenido buena compañía y muy buena comida. Todo muy bien, dormir fatal. He perdido la GoPro cuando estaba bajando esta cuesta y llevo 10 minutos buscándolo y no he encontrado la GoPro. Todo este diario del viaje está grabado aquí, de la Annapurna. No os podría enseñar el viaje, así que hay que tener cuidado, Chensito, y no perder cosas. Conforme van avanzando los kilómetros, el camino se va haciendo cada vez más complicado, más empinado y difícil de pedalear. Llevamos 4.6 kilómetros hoy. Estoy reventado. Oh, hola, patito. Y hay un puesto de control de la policía que vamos a presentar nuestros papeles. Cada cierto tiempo hay que registrarse por el camino. Bueno, buenos días. A ver qué maravilla de camino. Estamos aquí ya arriba. Hemos subido por todo esto hasta allá abajo. 200 o 300 metros de caída. Bueno, aquí está el equipo Annapurna. Bueno, pues son las 10:30 de la mañana. Hemos hecho ya casi 10 kilómetros con una elevación ahora que hemos ganado de unos 650 metros. Y mirad qué vistas tenemos para acá de todo el pueblo que hay abajo. Hora de comer. Vamos a comer algo aquí en medio de la naturaleza, del río que nos acompaña aquí varios días y más días que nos va a acompañar, y siempre rodeado de montañacas bastante importantes. El típico, lo llaman tea house aquí, que básicamente es como una tetería. Bueno, pues aquí estamos en medio de la carretera principal, como veis, un carreterón principal, súper mega asfaltado. Es irónico, obviamente. Tenemos aquí una casa con unas vistas que os voy a enseñar por acá. Increíbles, menudas vistas tienen estas casas. Y aquí dentro pues nada, te pides comida. Tienen aquí la cocina. Esta es la zona que nos podemos sentar y comer. He de decir que la comida, cuanto más lejos nos vamos de la civilización, es decir, cuanto más nos estamos metiendo en la montaña, más caro es. Entonces aquí es recomendable que tengáis calculado el presupuesto, porque además si venís aquí tenéis que traeros dinero en efectivo, porque obviamente aquí no hay ni cajeros ni nada. Tenemos delante una bajada bastante peligrosa. Se resbala que flipas. Madre mía.
que me voy. Oh, don't run. Covid. They want money. Yes. But look, Fabian, they don't ask me for money because I'm Nepali. Namaste. Namaste. Chocolate juice. I'm Nepali. Os recomiendo una cosa, que es que no montéis frenos mecánicos porque no frenan nada. En mi caso llevo unas TPR. Mira, ahí están mis dos compañeros del equipo Annapurna negociando con la señora a ver si podemos quedarnos para acá. Y yo aquí sentado, pues tomando la sombra un poquito, ya cansado, después de 20 kilómetros y subir 1300 metros. Aquí nos quedaremos por la noche, igual, cena y desayuno, y te dan alojamiento gratis. Aquí estamos ahora mismo a 2200 metros aproximadamente, y una de las cosas que más cambia es la vegetación. A esta altitud la vegetación ya no es tan fondoso. Hoy ha sido un día maravilloso de pedaleo. He sufrido como un mamón, pero eso, los días de sufrimiento son los mejores días.